Yo sé que muchos de ustedes piensan en MTV y rápido se van hacia la música icónica, videos musicales fantásticos, pero la verdad lo que a mí me gustaba más del canal eran sus reality shows. MTV en algún momento se volvió ese lugar en donde veíamos a personas yendo a citas súper incómodas, a millonarios con casas impresionantes, hasta personas poniendo literalmente en riesgo su vida por hacer cosas estupidísimas. Dejaron fermentar el experimento de los reality shows frente a millones de personas y lo más fuerte es que no solo funcionó, sino que nos volvió adictos. ¿Qué onda, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Aileen Ruiz y el video de hoy me emociona muchísimo porque vamos a hablar de los icónicos y de cierta forma también turbios reality shows que había en MTV. Esos que fueron parte de la infancia, que no debió de haber sido así, y de la adolescencia de muchos de nosotros. Desde por qué se hicieron tan famosos hasta por qué nos gustaban tanto y sí, la razón por la que se hundieron hasta desaparecer. Espero que este video sea una cápsula del tiempo para ustedes porque yo investigándolo y haciéndolo se me desbloquearon muchísimos recuerdos, así que comencemos. Que Big Brother fueron los primeros en hacer lo que hoy conocemos como el formato de reality más famoso, sorpresa, MTV se les adelantó por años. En 1992, cuando la televisión era muy cuadrada y nadie hablaba de realities, MTV lanzó The Real World. La idea era casi absurda para su época. Juntar a desconocidos, ponerles cámaras en cada esquina y dejar que la convivencia hiciera lo suyo. Y de verdad ni ellos mismos sabían el monstruo que estaban creando porque sí, ahí básicamente nació el reality moderno. Ese programa tocó temas que nadie quería tocar. Racismo, orientación sexual, discriminación, VIH, peleas reales, llantos reales también. MTV dijo, es incómodo, perfecto, pongámoslo al aire. Y funcionó, porque era la primera vez que veíamos emociones en bruto, sin filtro, sin guión, sin el maquillaje habitual de la televisión. Este experimento les enseñó dos cosas fundamentales. Número 1, la gente quería ver qué pasaba detrás de las máscaras. Número 2, que al espectador le encanta ver la vulnerabilidad. Y que el drama cotidiano tenía un imán emocional imposible de ignorar. MTV entendió que ese era el camino y ahí empezó la era de los realities que marcaron a toda una generación. Después llegó Road Rules, que fue básicamente decir, ¿y si agarramos a esta gente y la subimos a una RV a recorrer el país mientras compiten? Era convivencia, retos, presión constante y cero privacidad. Era como una mezcla entre Survivor, un viaje escolar desastroso y unas vacaciones eternas con desconocidos. Y como si eso fuera poco, también existía True Life, que era ver como adelantos de lo que hoy sería TikTok documental. Soy adicto, amo a alguien que no me ama, vivo con ansiedad. Tengo un secreto. Historias reales, sin filtros, contadas con una naturalidad que ninguna otra cadena se atrevería a transmitir. Pero MTV también tenía el otro extremo, que era la vulnerabilidad física. El ridículo más extremo, la adrenalina pura. Y es ahí donde entra Jackass. Mis peores traumas de niña vienen de ese programa. Y es que fue, sin exagerar, uno de los puntos más altos de la cultura pop. No te lo puedo explicar, lo tuviste que haber vivido en su momento para poderlo entender. No había nada igual en la televisión y ya nunca existió y nunca volverá a existir algo así. Johnny Knoxville, Steve-O, Bam Margera, Chris Pontius eran como un grupo de amigos con cero instinto de supervivencia, sin miedo y sin un solo hueso del cuerpo que no se les hubiera fracturado ya. Lo que hicieron con Jackass hoy no pasaría ni la mitad de los estándares de seguridad en ningún lado. Hablamos de Knoxville dejando que un toro lo embistiera de frente y quedando inconsciente frente a la cámara. O el famoso Cup Test, donde Steve-O probaba cuántos golpes podía aguantar en la entrepierna. Desde pelotazos hasta una bola de bolos cayendo desde varios metros. O cuando usaron a Chris Pontius como carnada humana en una laguna llena de cocodrilos, amarrándole un pedazo de carne al calzón. O Steve-O colgando de un gancho gigante sobre el océano para probar si un tiburón lo mordía. Verlos dolía, pero dolía sabroso. Era ese tipo de televisión que te hacía gritar, te hacía reír, taparte los ojos, pero volver a ver. Por favor, díganme en los comentarios cuál fue el momento de Jackass que más los traumó. MTV se dio cuenta de que tenía una oportunidad enorme de transmitir todo lo que los otros canales no se atrevían. Tenías drama, vulnerabilidad real, fantasía aspiracional, romance, caos físico y tonterías peligrosas. Y esa mezcla, esa receta imposible de reproducir, es la que convirtió a MTV en el rey absoluto de los reality shows. Cuando la fórmula estaba lista, llegó la época dorada.
Y aquí me voy a ir por secciones de tipos de realities que había. Y según yo, abarqué los más vistos, los más populares, los más relevantes. Si se me pasa alguno, lo siento mucho, es que de verdad eran demasiados. Pero bueno, esperemos que abarque la mayoría. Y si no, déjenme en los comentarios cuál me faltó. Empecemos por los realities aspiracionales. My Super Sweet 16 era básicamente una competencia silenciosa de quién podía gastar más dinero en su fiesta número 16. Adolescentes millonarias organizando eventos gigantescos, entradas con elefantes, vestidos con joyería, limusinas de 20 metros, DJs carísimos, pasteles de 3 pisos y obviamente un drama constante. Era un show sobre excesos, berrinches y dinero. Mucho dinero. Yo recuerdo que para mis 15 años, todavía de que hicimos una comidita, pedí cooperación para la pizza, oigan. Y esta gente peleando por ver si contratan a Justin Timberlake o a Usher para que les cantara en sus fiestas. En esa misma línea estaba MTV Cribs, que era básicamente un tour por las mansiones más impresionantes, exageradas y ridículas en Estados Unidos. Abrían refrigeradores llenos de agua Fiji, presumían closets del tamaño de todo un departamento, cines privados, albercas extravagantes, salas de cine, toboganes dentro de la casa, colección millonaria de autos. Una cosa irreal. Y por supuesto, siempre que llegaban a la habitación principal estaba la frase "This is where the magic happens". Y uno de que rezanándole a sus paredes la humedad. Y de que uno con su cubeta de agua poniéndole la resistencia para cuando se le acabara el gas. Pero bueno, uno de mis favoritos. Pimp My Ride era el sueño aspiracional más absurdo que existió en MTV. Tomaban un coche destartalado, oxidado, prácticamente muerto y lo convertían en una fantasía automotriz imposible. Les ponían pantallas a los rines, jacuzzis en la cajuela, máquinas de humo, luces neón, hornos para pizza, acuarios, lo que se te pudiera ocurrir. Era puro exceso llevado todo al extremo. ¿Práctico? No. Realista, tampoco. Divertido, absolutamente. Luego venía una de mis secciones favoritas, los realities de citas, que eran como sketches de comedia involuntaria. Empecemos con Next. 5 personas esperando en un camión, listas para tener una minicita con él o la protagonista. Salían cada uno de ellos con una pequeña descripción que neta era cagadísimo. Por ejemplo, aquí les voy a poner algunas. Kyle, 19 años, apodo Nugget. Ama Hannah Montana y llora todo el tiempo. O sea, básicamente yo soy ese. Siguiente, Audrey, 18 años, aspira a ser maestra de primaria, odia el sonido de la gente comiendo plátano y se hace pipí en las albercas. Matt, 22 años, tiene un problema crónico de sudoración, ofendido por la gente que come ternera. Tuvo sexo mientras hablaba por teléfono con su pastor de la iglesia. Y uno más. Brad, 20 años. Quiere vivir con sus papás hasta que tenga 30. Ama las boobies falsas e insultó en persona a Barry Bonds. Oigan, es que esto es tan camp. De que trata de explicarle a alguien estas descripciones, este programa, por favor. Aparte, ¿saben qué? ¿Qué onda con cómo se veía la gente antes? Vean este morro a Brad que dice que tiene 20 años. O sea, vean esa foto. ¿En qué mundo alguien que tiene 20 años se ve así? Pero bueno, continuemos. Pero bueno, bajaban del camión y se presentaban ante el protagonista y él o ella podía gritar next en el momento en el que quisiera, para así rechazarlo e irse con la siguiente persona. Pero podían hacerlo en cualquier momento, incluso cuando la persona todavía ni siquiera acababa de bajarse del camión. Si lo pensaban, era súper cruel, superficial, pero increíblemente entretenido. Parental Control era aún más absurdo. Los papás elegían a quién querían que saliera con su hijo o hija porque odiaban a la pareja actual. Entonces seleccionaban 2 candidatos, los mandaban a citas incómodas y luego todos, incluyendo a la pareja original, veían el resultado juntos. ¡Qué divertido era ese programa! Date My Mom. Creo que el mismo nombre se explica. El protagonista no conocía a las candidatas, sino a sus mamás. Iba a citas con ellas, escuchaba sus historias y al final tenía que elegir con quién salir, únicamente por lo que le había caído la mamá. Y sí, así como suena rarísimo, pasaban cosas rarísimas. Se me figura mucho un Viernes de Locos, de que el morro enamorándose de la mamá. Room Raiders era otro clásico. Secuestraban ficticiamente al protagonista, lo metían a una camioneta y evaluaba los cuartos de 3 posibles candidatos.
Revisaban los cajones, la ropa interior, libretas, basura y con base en eso elegían a quién conocer. Que oigan, cuestionable sí, pero si lo piensan, es un buen filtro, la verdad. Yo sí decidiría si quiero seguir viendo a alguien o no por cómo está su cuarto. Pasemos a otra sección de realities que era el del ridículo y caos físico. Sí, dominado por Jackass, pero no limitado a él. También estaba Viva la Bam, que seguía a Bam Margera haciendo casi lo mismo, pero con su familia como víctima. Cambiarle la casa a sus papás sin permiso, destruir su auto, organizar fiestas imposibles, todo muy caótico. Wild Boss era Jackass, pero con animales exóticos. Tiburones, cocodrilos, leones, serpientes. Steve-O y Chris Punches enfrentándose a fauna peligrosa sin ningún miedo aparente. De verdad, esos hombres tenían algo en la cabeza que yo hasta la fecha sigo sin entender. Silent Library era el del dinero por hacer retos ridículos. 6 personas sentadas en una biblioteca sacaban una tarjeta al azar y el que perdía tenía que hacer un reto absurdo. Ya sea aguantar cosquillas, recibir un balonazo, tomar algo asqueroso y todo esto sin hacer ruido. Mientras más soportabas, más dinero ganabas. Era muy incómodo, pero también muy divertido. Money from Strangers era la prueba viva de que MTV entendía el poder del cringe. 3 hosts escondidos en una camioneta controlaban todo por auricular, obligando al participante a realizar retos vergonzosos en lugares reales como restaurantes o tiendas. Cuanto más ridículo o más absurdo era lo que hacía, pues más dinero ganaba. Tenías a gente bailando sin música, confesando cosas absurdas a desconocidos o actuando como si estuvieran en otro universo. Era una combinación de incomodidad, comedia involuntaria y adrenalina social. Y aquí es donde entra Ridiculousness, que empezó como un programa divertido donde mostraban videos virales de caídas, fails, golpes. Ay, aquí Si ya no se ve igual la luz, ignoren. La gata se aventó contra ella. Pero bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Aquí entra Ridiculousness, que empezó como un programa divertido donde mostraban videos virales de caídas, fails, golpes y reacciones absurdas comentados por Rob Dyrdek y su panel. Este era como muy ligero, digestible, lo ponías así como de fondo. Y aquí había otro que era Ridiculousness, pero en extremo, Scared. Este show era mucho más gráfico, una recopilación de los peores accidentes captados en vivo, especialmente de patinadores, bikers y atletas extremos. Mostraban caídas brutales, fracturas reales, huesos que se doblaban donde no deberían de doblarse. Para mí este definitivamente era el peor de todos. De verdad, yo no soportaba verlo porque era sumamente gráfico y yo sí soy así como que ve a alguien que se le dobla así el pie y ya me da cosa. Pero también era uno de los programas más vistos. Y luego estaba el blog sociológico, The Real World, Road Rules y su evolución natural, The Challenge. The Real World era convivencia pura. Meter a desconocidos, observar cómo chocaban sus personalidades y seguirlos en su vida diaria. Road Rules sumaba movimiento y retos. Y The Challenge era todo. Competencia física, estrategia, traiciones, alianzas, romances prohibidos, peleas y confesionales épicos. Literalmente era como ver la telenovela de las 8. Dime quién se entretenía más. ¿Tu tía Conchita de 65 años viendo Amor Real o mi yo de 13 años viendo The Challenge? Efectivamente. También estaba Catfish, que era la contraparte emocional. El programa seguía a personas que mantenían relaciones online con alguien que nunca habían visto y que sospechaban que podía ser falso. El show consistía en investigar si esa persona realmente existía, encontrarlas en la vida real y enfrentar la verdad. Era vulnerabilidad mezclada con suspenso emocional. Era uno de los formatos más humanos que MTV produjo. No sé si se acuerdan, yo de verdad sufría muchísimo siempre que estaban los dudes súper emocionados por conocer a la modelo morena de 1.80 con pelazo, cuerpazo y pues resultaba ser un señor churupio. De que güey, me sentía muy mal por ellos. Y por supuesto también estaba Teen Mom. El programa seguía a adolescentes embarazadas enfrentando la maternidad temprana, problemas económicos, relaciones rotas y cambios de vida extremos. Era duro, crudo y también uno de los más comentados de MTV. Y si lo piensan, ¿qué otro canal en ese entonces se atrevía a poner este tipo de temas al aire? A mí de verdad Teen Mom me pareció muy triste. Y luego llegó su programa más exitoso hasta la fecha, así es, Jersey Shore. Es un reality que sigue a un grupo de 8 jóvenes que pasan un verano viviendo juntos en la costa de Nueva Jersey mientras trabajan, socializan y se divierten en la zona. El cast era perfecto. Snooki, JWoww, The Situation, Pauly D. Cada uno era como una caricatura viviente. Y el drama era explosivo.
Peleas en antro, relaciones súper tóxicas, borracheras, confesionables. Fue tan masivo y exitoso que decidieron hacer versiones alrededor del mundo. Jersey Shore en Reino Unido, Acapulco Shore en México, Warsaw Shore, Super Shore y un montón de variantes. El formato funcionó porque el caos es un idioma que todo el mundo entiende. No importa si hablas inglés, español, italiano, una pelea a las 3 de la mañana borrachos en la cocina es un idioma universal. Y este no fue el único formato globalizado. Teníamos Sweet 16 y la versión latinoamericana Quiero mis 15. Pin My Ride y Enchúlame la máquina. Ex on the Beach y La venganza de los ex. MTV creó un catálogo completo de realidades adaptables a cualquier país porque hablaban de deseos universales, el amor, la envidia, la fiesta, la aspiración, el conflicto. Y después de ver todo este catálogo de realities, ahora sí podemos contestar la pregunta más importante: ¿por qué nos gustaban tanto? Y la respuesta tiene varias capas. La primera es biológica, que es la dopamina. Cada pelea, cada beso incómodo, cada humillación pública, cada confesional dramático era un mini estímulo, como una notificación emocional directa al cerebro. Luego, por supuesto, viene el morbo. Estamos programados literalmente para observar el conflicto ajeno. Si lo piensan, es pura supervivencia. Ver quién llora, quién se enoja, quién traiciona, quién confiesa. Y MTV convirtió ese mecanismo primitivo en entretenimiento. Y también está la parte fea pero humana, que es el alivio comparativo. Mi vida no es perfecta, pero mínimo no me estoy peleando frente a millones de personas. O no estoy embarazada, o no me rechazaron de la manera más humillante posible de una cita. Era terapia a la inversa y funcionaba. Y por último, la identidad performativa. Cuando sabes que te están grabando, exageras todo. Amor, celos, enojo, humor. Las personas se volvían en personajes y estos personajes se volvían en íconos. Pero todo ese éxito tenía un precio enorme. Muchos de estos programas simplemente no serían aprobados el día de hoy. Jackass ponía en riesgo real la vida de sus participantes. Fracturas, quemaduras, conmociones cerebrales, heridas profundas. En otros realities, el alcohol era básicamente el protagonista, provocando peleas físicas, lenguaje agresivo y situaciones peligrosas que hoy causarían demandas inmediatas. Y la edición muchas veces manipulaba las narrativas y a los participantes para fabricar villanos que no necesariamente lo eran. A muchos de ellos la fama les llegó sin herramientas emocionales, provocando adicciones, ansiedad, depresión, escándalos, toda esa parte que nunca salía en la pantalla o a veces sí. Y mientras eso pasaba detrás de cámaras, MTV enfrentó a otro enemigo. Y es que el mundo cambió. Las redes sociales le robaron su corona, así como a varios canales y programas de televisión. Ya no necesitabas esperar al próximo episodio. Hoy basta abrir TikTok para conocer la vida de cualquiera en 30 segundos. En YouTube ya encuentras los house tour de los famosos, a mujeres blogueando sus embarazos, peleas en Twitter. La monocultura desapareció. Y con ella el poder que MTV tenía sobre nuestra atención. Y aquí entra uno de los capítulos más tristes, que es Ridiculousness. Lo que empezó como un programa simpático de videos virales se convirtió en la tabla de salvación del canal. Era tan barato de producir que terminó invadiendo absolutamente toda la programación. Horas y horas de Ridiculousness al aire hasta convertirlo en el símbolo del declive del canal. Pasó de ser ese programa simpaticón a que cualquier hora, no importaba que prendías MTV, siempre estaba ese fucking programa. Pero bueno, al final MTV cambió la forma en la que vimos televisión. Era como ese lugar prohibido de la tele. Inventó un estilo, definió una época y creó personajes que siguen vivos hoy en la memoria colectiva. Hoy el mundo del reality está en todas las plataformas. Desde MasterChef, La Casa de los Famosos, La Granja VIP, hasta ver influencers blogueando absolutamente toda su vida, así como ver a Jeremiah y Bella Cat peleándose en Twitter. Pero en algún momento todo empezó ahí, entre citas incómodas, mansiones exageradas y gente haciéndose daño por diversión. Eso fue MTV. Y qué viaje tan raro, caótico y divertido fue verlo crecer y desmoronarse. Pero bueno, cinéfilos, eso fue todo. Espero que este video les haya gustado mucho. Yo me divertí mucho recordando todos estos programas que solía ver y aparte como que me dio mucha nostalgia porque solía verlos con mi hermana mayor. Quiero que ustedes me digan en los comentarios cuáles eran sus realities favoritos. Yo tenía dos, que era MTV Cribs y Next, por supuesto.
Muchas gracias por ver este video. Díganme qué otro análisis les gustaría que hiciéramos aquí en el canal. Y pues yo lo hago, ya lo saben. Por aquí estaré leyendo y contestando sus comentarios. No olviden darle like, suscribirse, así como seguir todas las redes de Fuera de Foco, que por aquí se las vamos a dejar. Y a mí me encuentran en todos lados como @Ailín de Ruiz. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.